Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de C Ingeniería, sí, también de mi parte. Bueno, el día de hoy estoy encargado para poder realizar este seminario de reajuste de precios con fórmulas polinómicas, como parte de lo que es el curso de procesos constructivos en edificaciones. Agradeceré, por favor, que a través del chat puedan confirmar que se puede visualizar la presentación y que también se puede escuchar el audio sin inconvenientes. ¿Me Buenas confirman, por noches, favor, a través del chat? sí se aprecia y sí se escucha. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias con todos. Bueno, vamos a ingresar en materia rápidamente, ya para aprovechar el tiempo que tenemos por parte de este seminario gratuito, como parte del curso de proceso constructivo en edificaciones que está ya prontamente a iniciarse. Entonces, vamos a hacer algunas pequeñas coordinaciones antes de empezar este seminario. Primero, indicar que esta clase está siendo grabada. Toda consulta que se tenga durante el seminario y para aprovechar el tiempo que tenemos durante la exposición, agradeceré que se pueda realizar a través de nuestro chat. Conforme vamos dictando la clase, van a poder ir dejando todas sus consultas y vamos a hacer entretiempos para comentar cada una de ellas. Como esta clase está siendo grabada, vamos a pedirles por favor que los micrófonos estén muteados para que así la grabación salga sin ningún tipo de interferencia. Entonces, claro, con estas indicaciones, vamos a empezar la clase. Luego, al final de esta, vamos a dar pase a nuestra coordinadora del curso para que pueda dar ya alcances de este curso que vamos a empezar ya en este mes de enero. Y del cual, bueno, esperamos que todos los que están presentes puedan participar en él. Entonces, vamos a conversar sobre los reajustes de precios de fórmulas polinómicas. Previamente, antes de ingresar a la materia en sí, hay que acotar lo siguiente. Los reajustes de precios con fórmulas polinómicas están guiados más que todo a los sistemas de proyectos en contrataciones que se hacen con el Estado. Es normado a través del reglamento de contrataciones del Estado y está establecido el proceso de reajustes. ¿Por qué acotamos que es parte del sistema de contrataciones del Estado? Ya que este es una práctica que no es usual en el sistema privado. En el sistema privado, al contrario de los sistemas del Estado, por lo general no se realizan reajustes en precios. La mayoría de contratos privados hace prevalecer siempre los precios indistintamente del mes donde se está realizando y ejecutando la obra. Entonces, este punto que nos habla sobre los reajustes de precios está netamente guiado a las obras estatales donde sí es requerido y sí es una práctica que es normada y al tener una normativa también contiene un reglamento que la contiene. Entonces, ¿cuál es la finalidad de realizar un reajuste de precios? El objetivo de un sistema de reajustes de precios es el de poder dotar a las partes contratantes de una obra pública de los mecanismos que permitan asegurar el equilibrio económico del contrato, ¿no? De manera que los efectos de las variaciones de los precios de los insumos que puedan subir o bajar en el tiempo
que media entre la formulación del precio base y la ejecución sean adecuadamente detectados y puedan hacer una actualización constante, justa y real de los precios sin perjuicio para ninguna de las dos partes contratantes. Entonces, el objetivo de poder realizar un reajuste, el espíritu de esto se basa en buscar el equilibrio económico, tanto para el contratante, que son las diversas entidades del Estado, y los contratistas, que son los que llegan a realizar efectivamente el movimiento económico a través de proveedores, a través de subcontratistas, a través de también el control de la contratación de mano de obra, y que estos vienen regulados mediante una entidad. ¿Cuál es la entidad que de cierta forma regula el comportamiento de los reajustes de precio, ¿no? En este caso, pues, tenemos al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que es la institución en la cual se realiza mes a mes la unificación de precios de la construcción, ¿no? Para las personas que nos acompañan en esta noche y que han elaborado ya presupuestos de obra, nosotros sabemos que cuando realizamos presupuestos de obra, estos están conformados por los metrados, están conformados por los precios unitarios y por los precios parciales, los precios totales, ¿no? Sin embargo, el precio unitario corresponde a un análisis de costo unitario o análisis de precios unitarios, como también se le conoce, en donde declaramos a través de un rendimiento por una unidad de medida los distintos recursos que se van a utilizar para una partida, como es el caso de la mano de obra, los materiales y también en ese mismo sentido los equipos y herramientas. Pero cuando realizamos estos análisis de precios unitarios, tenemos esclarecido que cada recurso debe de pertenecer a una determinada IUP, que viene a ser parte de un precio unificado de construcción, que actualmente en el INEI tiene un cuadro completo de 80 índices unificados, ¿no? Donde tenemos desde materiales, mano de obra, también tenemos costos de importaciones, tenemos también grupos para gastos generales, para utilidades, y que cada recurso que nosotros coloquemos debe de estar alineado a un índice unificado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si vamos a realizar un análisis de precio unitario de un concreto premezclado, vamos a tener la mano de obra con la cual se va a hacer la colocación de concreto. Luego, vamos a realizar también los materiales que vamos a necesitar, en este caso será el concreto premezclado, y también vamos a necesitar los equipos, ¿no? En este caso, como equipos vamos a necesitar probablemente vibradoras, vamos a necesitar tal vez una bomba telescópica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Cada uno de estos recursos que va a estar formando parte de un análisis de precios unitarios, va a estar guiado, va a estar fijado a un índice unificado de acuerdo a los IUP que maneja el INEI. Para que de esta forma el conjunto total de índices unificados, ¿no? El índice total, nos permita a nosotros agrupar todo el presupuesto a través de los recursos dentro de estos 80 grupos. Y en ese sentido, poder formar lo que es la fórmula polinómica, ¿no? Y a través de esta fórmula polinómica, con el coeficiente K de reajuste, nos va a permitir a nosotros actualizar el presupuesto, reajustar el presupuesto en cada mes que tengamos que hacer valorizaciones en la obra, ¿no? Hay una consulta de Julio Silva que indica por qué la presentación no avanza.
Porque estamos haciendo una pequeña introducción de lo que es este seminario, ¿no? Explicando y ahondando un poco a lo que hace referencia el reajuste de precio, ¿no? Y hemos hablado primero que el reajuste es normativo y tiene un reglamento para las construcciones que se hacen a nivel estatal y que también esta práctica no es muy usual en el sector privado, ¿no? Y que a grandes rasgos, y de lo que vamos a revisar también en esta presentación, cada recurso de un presupuesto que está agrupado mediante análisis de precios unitarios, la conformación total de ellos en una fórmula polinómica donde está el coeficiente de reajuste K, es donde se agrupa todos los recursos mediante los índices unificados de precios de la construcción. Para que en este sentido, mes a mes que nosotros hagamos las valorizaciones o inclusive cuando actualicemos un presupuesto, porque también se puede dar el caso, podamos emplear esta fórmula polinómica para poder tener ese fin, ¿correcto? Entonces, el sistema de reajustes de precios en la construcción data desde años ya muy anteriores, ¿no? Desde el año 77 se aplica en las obras públicas que se realizan en el país y también en las obras privadas. Y en este sentido, aclarar que el buen porcentaje de obras privadas no lo especifica, ¿no? Y que, bueno, este sistema de reajuste de precios, ¿no? Es acogido por el Perú y esto ha sido finalmente adecuado y ha sido actualizado de acuerdo a nuestro propio sistema de contrataciones, ¿no? Como ya sabemos, no solamente a nivel del reglamento de contrataciones del Estado, sino hasta de nuestra propia reglamentación nacional de edificaciones, nos basamos mucho en reglamentos y normas extranjeras y que las adecuamos y que muchas veces las ensayamos en nuestro país para poder ingresarlas dentro de nuestro reglamento. De igual forma, llegó el sistema de reajustes a nuestro país, ¿no? En el cual ya a través de los índices unificados hemos podido tener esta práctica de como indicamos en el inicio de este seminario, busque el equilibrio económico justo que debe de tener el contratista y en este caso la entidad que podríamos denominarla también el cliente, ¿no? Que para el caso de las contrataciones del Estado son las diversas entidades estatales que emplean el sistema de contratación del Estado para poder desarrollar los proyectos que cubran necesidades que requieren de acuerdo a los anteproyectos en cada una de sus solicitudes. Entonces, en ese sentido, podemos demarcar, ¿no?, que hablamos reajuste como un tema de equilibrio, de pagar lo correcto. Y en este caso podemos ver un ejemplo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el costo del acero. Hay un antes y hay un después desde el momento que pasó la pandemia. El costo del acero, cuando transcurría el 15 de marzo del 2020, tenía un valor aproximado de 800 a 900 dólares la tonelada. Hoy por hoy, luego de esta emergencia sanitaria, de esta crisis mundial, que ha afectado de todas maneras sectores económicos, incluyendo el sector construcción, también ha visto afectados sus costos en varios materiales, como es el caso de este material que estamos hablando, que es el acero, que hoy por hoy el costo del acero puede estar fluctuando entre 1.000 a 1.200 dólares la tonelada. Entonces, ¿qué pasaría si todos los que estamos en esta noche somos parte de una empresa constructora y estamos ejecutando un proyecto de gran envergadura que ha iniciado precisamente en enero del 2020 con un presupuesto cerrado, con un presupuesto en el cual tenemos un precio unitario del acero, tanto el suministro,
la habilitación, el armado, ¿no? Tenemos un precio en enero del 2020, acontece lo de la crisis sanitaria, se paraliza el proyecto, pero se reapertura en enero del 2021. Y nos damos cuenta, todos los que estamos en esta noche, que el costo se ha incrementado por X razones que no son parte del control del contratista, ¿no? Una crisis sanitaria no puede ser atribuible a una gestión del contratista. En ese sentido, nosotros creo que estaríamos de acuerdo en que el precio unitario de este material debería de actualizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente al contratista que ganó el proyecto en enero del 2020, pero que por los temas de emergencia sanitario va a ejecutar proyecto en enero del 2021, no va a poder hacerlo de cierta forma porque el costo del acero está muy elevado y significaría una pérdida para el contratista a través de algo que él no ha generado. Entonces, este sería el claro ejemplo, ¿no?, del cual la normativa del reglamento de contrataciones del Estado permite que uno pueda reajustar su presupuesto, ¿no? Entonces, uno hace la gestión con la entidad contratante y debido a la emergencia sanitaria que no es atribuible al contratista, solicita la actualización de su presupuesto. ¿Y de qué manera lo vamos a actualizar? Mediante la fórmula polinómica que está constituido en nuestro presupuesto aceptado, empleando el coeficiente de reajuste a través de los monomios que vamos a tener, tanto de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, también gastos generales, utilidades, ¿no? Y lo vamos a reajustar de enero del 2020, lo vamos a reajustar a enero del 2021. Y el proceso que hacemos es precisamente empleando esta herramienta que contiene el INEI, donde tiene los coeficientes a través de cotizaciones que cierran mes a mes a nivel nacional, no solamente un coeficiente por una zona, sino es un coeficiente que está tanto para la selva, para la sierra, para la costa. Es un coeficiente que marca el oriente, el occidente, el Perú, y que esto se establece a través de un cuadro con estas 6 tipologías de ubicaciones, en donde se ha cotizado mes a mes cemento, los agregados como la arena, la piedra, el concreto premezclado, los enchapes, el acero, y así absolutamente todos los costos que están involucrados en el sector construcción, ¿no? Y que de esta forma, mes a mes, permite que nosotros, todos los que estamos en esta noche, podamos indicar a nuestra entidad y decir, voy a actualizar con mi coeficiente de fórmula polinómica, empleando los datos del INEI, voy a actualizar mi presupuesto de enero del 2020 a un presupuesto actualizado del 2021, ¿no? Basándonos en la normativa que señala, como ya hemos reiterado, señala que busca el equilibrio, busca la justicia de gasto, ¿no? Y así como también puede funcionar de esta misma forma, ¿no?, también funciona de manera inversa. En ese mismo ejemplo, ¿ya?, podemos demarcar que el cobre ha sido uno de los materiales que encareció una vez reanudado todo el sector construcción, pero que hoy por hoy ya ha tenido una baja en precio. Si no es significativo, ¿no?, sin embargo, sí es notable. En ese caso, se funciona de la misma forma. Hay justicia no solamente para el contratista que va a gastar de más,
sino también para la entidad que ya no va a pagar de más debido a que el precio se incrementó tanto, ¿no? Por el tema del cobre, pero que hoy por hoy este ya ha bajado. Y que sucede lo mismo con el combustible, porque el combustible también forma parte de los índices unificados, que forman parte de los IUPC que tiene INEI y que nos muestra mes a mes. Hoy por hoy creo que ya es mucho más notorio la reducción de combustible en los locales de abastecimiento de distintas marcas, ¿no? Y podemos visualizar que efectivamente, si tuviésemos que pagar un precio justo, corresponde realizar un reajuste. Entonces, no solamente buscamos equidad para quien gasta, como es en el caso del contratista, sino también equidad para quien retribuye, que es el caso de las entidades, ¿no? En este sentido, podemos visualizar en este cuadro un presupuesto del 31 de agosto de un determinado año, en el cual tenemos estos valores económicos que llegan a sumar un valor de 33.000 soles, ¿no? ¿Y cómo vendría a ser el costo luego de 3 meses? Por diversos motivos, ¿no? Por diversos motivos que ya implican un mayor análisis del por qué suben o bajan los precios, ¿no? Pero dejando de lado el causal del por qué suben o bajan los precios, tenemos nosotros, a través del INEI, estos costos mensuales actualizados, ¿no? Que por cierto, eh, yo dispongo del manual con el cual INEI hace los cálculos. Es un documento como de 15, 20 páginas, netamente de fórmulas de cómo llegan a determinar cada uno de los índices unificados mes a mes. Muy interesante. Me comprometo para las personas que van a seguir el curso, poder compartirlo para que lo puedan tener dentro de su biblioteca virtual, ¿no? Entonces, indistintamente de cuál fue el causal, tenemos esclarecido que hay un incremento de costos. Entonces, el hecho de tener un incremento de costos hace que, debido y lo indicado en la normativa, debemos de actualizarlo. En ese sentido, podemos ver cómo es el cambio de la mano de obra únicamente en 3 meses, ¿no? Como sabemos, la mano de obra corresponde a una tabla salarial gestionada a través de la Cámara Peruana de la Construcción, que a través de las gestiones que se hace por los diversos gremios sindicales, estos tienen incrementos inicialmente cada año, ¿no? En algunas ocasiones hasta 2 veces por año, y que finalmente se puede llegar a tener ya un incremento de costo. Por ejemplo, ha sido muy habitual para todos los proyectos luego de pandemia, ¿no? Donde en el 2020 no se actualizó la tabla salarial, pero sí en el 2021, estos costos hayan sido considerados dentro de una estimación de porcentaje para los presupuestos de las obras que salían posterior a la pandemia, ¿no? ¿Guiado a qué? A que estas tablas salariales, una vez restituidos luego de la emergencia sanitaria, iban a ser de forma retroactiva sus incrementos en horas para todo el personal obrero, ¿no? Que eso genera un incremento y demanda que la contratista que va a gastar en la mano de obra pueda realizar un reajuste a nivel de mano de obra. De igual forma los materiales, ¿no? Y es mucho más variado en los materiales debido a que nosotros tenemos fábricas nacionales donde producimos cemento, ¿no? Tenemos fundiciones donde hacemos aceros, ¿no? Inclusive hasta tenemos algunas fábricas, ¿no? Tipo Indeco, donde se producen cables, pero hay una gran gama de materiales que no se fabrican en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en proyectos inmobiliarios, proyectos tipo retail, donde los arquitectos desarrollan acabados en porcelanatos,
no desarrollan con porcelanatos que se fabrican en las pequeñas plantas de producción que tenemos en nuestro país, sino demarcan importaciones. Esto solamente hablando a nivel de porcelanato, que es uno de los índices de materiales más usados en todo el sector construcción. Es más, es uno de los principales materiales que se gastan de manera anual si es que sacamos una estadística de compra de materiales. Pero tenemos otra gran gama de materiales que no se realizan en nuestro país porque no tenemos la industria necesaria, ¿no? Como por ejemplo todos los equipamientos que demandan los componentes de los sistemas de corrientes débiles, ¿no? Como viene a ser perifoneo, CCTV, detección y alarma, eh, todo lo que hoy por hoy se conoce como los sistemas domóticos dentro de los edificios multifamiliares, ¿no? Edificios inteligentes que ya se ejecutan ya hace algunos años en nuestro país, ¿no? Toda esa tecnología no la tenemos porque esa industria no se produce acá. Entonces, a nivel de construcción y a nivel de INEI, estos materiales, estos equipos no quedan exceptos de formar parte de un reajuste de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque INEI logra, dentro de estos cuadros, para realizar los reajustes de precios, logra realizar cotizaciones de los principales importadores de nuestro país que traen toda esta industria que no se fabrica aquí, ¿no? Y que también tienen variaciones en precios cada mes debido a la importación, debido a las fábricas, ¿no? Por ejemplo, cuando aconteció esta última guerra entre Rusia, ¿no? Eh, Hubo mucha tecnología que se suministra y que ya no pudo llegar a causa de esto. Y lo poco que llegó ya se incrementó en valor. Entonces, los proyectos que estaban ejecutando y ya tenían compras de esta tecnología en estos países, ¿no? Sencillamente tienen que reajustar su costo porque ya es más elevado por motivos ajenos al contratista. Lo mismo pasó cuando se reanudó las importaciones. Todos los puertos europeos, los puertos americanos, los puertos chinos, por las propias políticas anti-COVID, ya no podían enviar la misma cantidad de contenedores en barcos como habitualmente estaban acostumbrados. En ese sentido, por decir una cifra, enviar 100 contenedores al día se redujo a 30, 40. ¿Por qué? Por su propio proceso de envío, por el distanciamiento social, por los protocolos de limpieza, control de vestimenta, entre grandes tantas eh, maneras que se tuvieron que adoptar para combatir esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, finalmente, los compradores que no tenemos esa industria, que básicamente es Latinoamérica, ¿no? Se tuvo que esperar y lo poco que pudo llegar de manera lenta, ¿no? Tuvo que tener un precio mucho más elevado, pero la normativa permite que las importaciones también se regulen dentro de los índices unificados de precios de construcción. ¿Para qué? Para que, así como vemos en pantalla, estos materiales, estos equipos que se han incrementado en valor, puedan reajustarse, ¿no? Y en este caso, el Estado, que es el cliente, ¿no? A través de sus diversas entidades, puedan pagar el precio justo o el precio entre paréntesis actualizado, ¿no? Pero demarcamos entre paréntesis porque la base de esto, más que la justificación, ¿no? Es el hecho de equidad, el hecho de justicia y reajustamos para que se pague lo correcto por cada tipo de recurso que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso amerita los cambios que nosotros podamos tener, ¿no? ¿Qué hacemos cuando se incrementan los valores de materiales? Que es lo que hemos estado comentando últimamente.
¿no? A pesar de tener empresas de fundición en nuestro país, a pesar de tener eh, plantas siderúrgicas muy importantes que atienden tanto el sur como el norte de nuestro país, ¿no? Estos se basan en materia prima, ¿no? Nosotros no llegamos a cubrir la dotación necesaria de materia prima para hacer el acero corrugado. Mucho de este material demanda que sea importado. Y cuando las importaciones fallan por algún tema X que está pasando en el país donde se hace esta fábrica, es que los usuarios finales, que son las empresas constructoras, o en este caso las plantas siderúrgicas que realizan trabajos de fundición con estas materias primas, ven sus valores elevados y eso al usuario final, que son las empresas constructoras, representa un mayor costo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos demarcar que el reajuste de precios va a estar acompañado, básicamente, de poder equiparar el costo real, ¿no? Indistintamente de la causa que lo ocasione, ¿no? Porque la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado no busca una causal del por qué se está incrementando el costo, sino lo que busca la normativa es que, bueno, finalmente hay una entidad que administra los índices unificados de precios de construcción, que es INEI. Entonces, como esta entidad administra estos índices, más que buscar el causal, pide que tanto el contratista y la entidad contratante velen para que finalmente puedan conceptuar un costo correcto de lo que se está gastando y de lo que se está llegando a pagar, ¿no? Entonces, finalmente podemos tener unos grupos macro de lo que representan los costos, en no solamente, como vemos en pantalla, una casa, ¿no? Sea el proyecto más emblemático como un centro comercial, eh, como un hotel de 30 pisos, o como una escuela en alguna provincia de nuestro país, vamos a tener siempre grupos de recursos, porque de esta forma está normado en nuestro sistema de contrataciones del Estado en que debemos de justificar los precios, ¿no? Debemos de justificar nuestros precios a través de la mano de obra, de los materiales, de los equipos y herramientas, luego de los sistemas varios, de lo que podrían estar algún tipo de equipamiento especial, algún tipo de herramienta o accesorio especial que pueden ir en los proyectos, así también los gastos generales y utilidades que demanda el presupuesto y que también se llegan a realizar el reajuste respectivo, ¿no? Para que finalmente nosotros podamos llegar a reconocer estos grandes grupos de recursos, ¿no? En los proyectos que nos toque ejecutar, los proyectos que nos toque supervisar. No siempre los proyectos, sea cual sea el proyecto que se deba de ejecutar, nosotros debemos de poder identificar mano de obra, materiales, equipos y herramientas, varios, gastos generales y utilidad, ¿no? Es por ello importante conocer bien nuestro presupuesto, no solamente identificar las partidas y cuánto valen cada una de ellas, sino poder revisar el análisis de precios unitarios que éstas la conforman para poder verificar que efectivamente esto ya están generando un punto de aporte a nuestra fórmula polinómica. Hay que resumir, ¿no? Y eso lo vamos a revisar también a detalle cuando empecemos este curso que estamos promocionando a través de los seminarios, identificar correctamente el presupuesto, porque es en él donde nosotros vamos a identificar si una fórmula polinómica está bien realizada, si está tomando todos los recursos, si estos recursos están correctamente colocados de acuerdo al índice que le corresponde, ¿no?
porque no podríamos ubicar un material o no podríamos ubicar un recurso como una herramienta en un índice unificado que no le corresponde, ¿no? No podría, en mi análisis de precios unitario, colocar el índice unificado de acero al concreto, ¿no? Porque estaría generando una desviación para los monomios que van a formar mi fórmula polinómica. Y que finalmente estos van a terminar en generar una desviación total a mi elaboración de mi proceso de reajuste, lo cual sería incorrecto, ¿no? Entonces, la idea es que podamos identificar de presupuesto los análisis de precios unitarios y que estos estén adecuadamente realizados y que estos finalmente también estén vinculados a los índices unificados en los cuales realmente corresponden, ¿no? Tenemos 80 grupos son los que se tienen que emplear dentro de un proyecto o sistema de construcción. Antes de avanzar, vamos a leer algunas preguntas que tenemos por parte de ustedes. Eduardo nos pregunta, ingeniero, buenas noches. ¿No es mejor, antes de ejecutar, actualizar el presupuesto del expediente? En el caso que nosotros tuviéramos un proyecto como el que expliqué, que tuvo una paralización por un hecho aislado al contratista, ¿no? El reanudar el presupuesto, el reanudar el proyecto, demanda que uno actualice para el sistema de contrataciones del Estado, que actualice su presupuesto, Eduardo, ¿no? Distinto sería, ¿no? Si tal vez es una causal por parte del contratista, que por ejemplo, ¿no? Ya me atrasé en el proyecto, pero ya me atrasé tanto que inclusive me han pedido hacer una reprogramación de mi cronograma, y con esa reprogramación también me atrasé. Entonces, prácticamente estoy a puertas de rescindir el contrato por un incumplimiento mayor, ¿no? Entonces, que en ese momento nosotros tratemos de actualizar un presupuesto donde no ha existido algo de fuerza mayor que involucre que uno haga un reajuste, ¿no? Ya que por los atrasos que he tenido, ¿no? He perdido las oportunidades de terminar el proyecto, y que a puertas de que sea mi contrato anulado, de que se pueda rescindir el contrato, solicitar una ampliación o solicitar una actualización de presupuesto. Bajo ese esquema no podría, o como entidad no sería aceptado, ¿no? Lo más conveniente sería rescindir el contrato y que se haga una licitación o un proceso para poder ser terminado el proyecto por otro contratista, ¿no? Recalcar también que a nivel privado sí se puede actualizar los presupuestos, pero que a estos no se denomina reajuste, ¿no? Porque el determinar el reajuste de precios nos lleva más que actualizar un presupuesto, es un proceso mensual que uno hace en cada valorización. Siempre hay que vincular el reajuste, ¿no? Dentro de actualización de presupuestos, dentro de mi liquidación de obra, ¿no? Que también aplica, ¿no? Pero siempre canalicémoslo y siempre vinculémoslo primordialmente, ¿ya? Y en ejercicio, ¿ya? Básicamente a las valorizaciones que vamos a desarrollar mes a mes, y que estos sí normativamente y regulado por el reglamento que tiene las contrataciones del Estado, debemos de hacer un reajuste, ¿no? Esa sería la respuesta, Eduardo, a tu consulta. Willy Riveros, no veo la presentación, agradecía si pueden enviar. Nuestra coordinadora del curso, la señorita Kiara, ya compartió este PPT que estamos presentando a ustedes, y esta clase que también está siendo grabada, ya lo compartió al inicio. Probablemente lo va a volver a
compartir. Quizá han habido nuevas personas que se han añadido al grupo de WhatsApp. Entonces, estoy seguro que lo va a volver a compartir. Si no, también al término de la reunión lo va a hacer, ¿no? Y espero, Willy, que sí estés apreciando ya la presentación que estamos haciendo, ¿no? Que ya lo puedas visualizar. José hace un comentario: el valor del dinero en el tiempo. Es correcto, se aplica a la definición que hacemos de reajuste, porque precisamente es eso, ¿no? Es darle el valor de dinero en el tiempo adecuado que se tiene que realizar las gestiones de valorizaciones, de nuestro flujo de caja con los ingresos y egresos, ¿no? Entonces, básicamente, el proceso de reajuste es ver el costo que tenemos en el tiempo que corresponde, ¿no? Enmarcado o administrado por la entidad, que en este caso es INEI, mediante el índice unificado de precios de construcción, que actualiza mensualmente y que permite que todos los contratistas y entidades del Estado puedan actualizar sus presupuestos, puedan reajustar sus valorizaciones y poder ejecutar de esta forma la construcción de manera justa, correcta, a nivel de costo, ¿no? Es correcto el comentario, José. Wilmer comenta, ¿no? Buenas, ¿podrían transmitir por YouTube, por favor? Cuento con una señal baja por medio de Zoom. Ya en este caso, bueno, ya nuestra coordinadora del curso seguramente, como ya está grabando la clase, ¿no? Entendemos que también luego de la presentación del seminario será compartido con todos la presentación del mismo para que puedan visualizarlo, ¿no? Ya estos detalles nos va a explicar con mayor profundidad la señorita Kiara para todos los que estamos esta noche en este seminario. Lucky Cuba. Ingeniero, buenas noches. Hoy por hoy los materiales están como el dólar, suben y bajan, por lo tanto perjudican el proceso constructivo. Y esto es muy cierto. Tenemos muchos factores sociales, políticos, factores internacionales, que ya llegan a impactar mucho en los precios, ¿no? Y efectivamente, estas alzas y bajas que existen demarcan el ejemplo correcto para esta clase, ¿no? Para este seminario, demarcan el ejemplo correcto de por qué debemos de afianzar y hacer un seguimiento a los reajustes de nuestro proyecto, ¿no? Al hecho de que mes a mes valoricemos lo justo de acuerdo a nuestra fórmula polinómica aplicada desde el mes que aprobó el presupuesto contra el mes en el que se está realizando la valorización. Entonces, en ese sentido, ¿no? Podemos demarcar que precisamente vamos a poder contener en ese sentido el comentario que hace Lucky, ¿no? Que precisamente estas alzas y bajas pues van a hacer que nosotros finalmente tengamos esta consideración de poder reajustar a nivel de valorizaciones cada uno de nuestros proyectos, ¿no? En las valorizaciones que tengamos que realizar. ¿Correcto? Esa sería la respuesta a Lucky. Luis Andrade nos pregunta: ingeniero, buenas noches. Tengo una duda. Si bien los precios se van a reajustar en cada valorización y se hacen con los datos del INEI del mes anterior, a los proveedores se les hace la conformidad de sus pagos con los materiales o insumos brindados cuando ellos presentan sus cotizaciones y sus recibos o boletas con los precios que figuran en el expediente. Pero esos precios ya no son actuales. Ellos están perdiendo dinero, ¿o cómo es? Bueno, es lo que me da duda, quizás sea una pregunta sin sentido. Mira, y ahí tienes
Tu pregunta está bien elaborada, Luis, y la vamos a comentar, ¿no? El hecho de reajustar un presupuesto precisamente es porque atiende la necesidad de los proveedores, de los distribuidores, de los importadores que están involucrados en nuestro sistema de gestión de compras en nuestro sector construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque los empresarios, como los proveedores, los importadores, ¿no? Estos empresarios son los que en primera fila se ven impactados, ¿no? No vamos a decir afectados, se ven impactados por estas alzas y bajas, ¿no? Por ejemplo, empresas muy grandes, ¿ya? Hablemos en ese sentido. Empresas muy grandes como Aceros Arequipa, como Sider Perú, ¿no? Estas empresas que trabajan con materia prima nacional, pero que también trabajan con materia prima importada, ¿no? ¿En qué es lo que se afectan? Cuando van a hacer las compras de materiales para el siguiente mes, ¿no? Digamos, todos los que estamos esta noche en esta sala somos parte de Aceros Arequipa y estamos el 5 de enero, pero sabemos que el 5 de febrero, o sea, de acá a un mes, tenemos que realizar la compra, por decir una cantidad X, ¿no? 2.000 toneladas de materia prima que vamos a traer de China, ¿no? Entonces, estas 2.000 toneladas de materia prima para hacer nuestros aceros corrugados, en el mes anterior lo compramos, digamos, a $1.000 la tonelada. Sin embargo, estamos cotizando con la empresa que nos va a vender la materia prima en China, ¿no? Y ya no nos va a costar $1.000 la tonelada, ¿no? Nos va a costar $2.500 la tonelada. Y no es que uno pueda ir a China y decir, por favor, cóbrame el precio del mes anterior, ¿no? Sino simplemente, en ese momento uno puede negociar el precio, pero ya va a haber una afectación de lo que pagué este mes, $1.000, ahora voy a pagar, ya, no voy a pagar 2.500, ¿no? Voy a pagar $2.300. Entonces, en ese sentido, de los $2.300, yo ya tengo una dotación, mejor dicho, todos los que estamos esta noche ya tenemos un compromiso porque ya tenemos clientes a los que en el mes de febrero tenemos que atender con su acero. Entonces, no es que yo hoy puedo decir, no, no lo voy a comprar, que no puedo. ¿Por qué? Porque ya tengo contratos, ya hice cotizaciones, ya me aceptaron, hay obras que están esperando su acero. Entonces, yo tengo que solucionar. Yo tengo que resolver la situación, trataré de aminorar el precio, pero finalmente tengo que terminar comprando esa materia prima porque ya tengo una responsabilidad, a menos que probablemente declare mi empresa en bancarrota, que esa no es la labor de un empresario, porque la labor del empresario es solucionar este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, compré el material caro para febrero, pero ya tengo que indicar que este valor ha cambiado de precio, ¿no? Entonces van a venir los profesionales encargados de INEI, van a venir a nuestras oficinas de Aceros Arequipa, que somos todos nosotros, ¿no? Y nos van a decir cuánto está tu precio de material ahora. El mes pasado estaba $1.500, $500 más que la materia prima que compré, y ahora ¿cuánto está? ¿No? Bueno, ahora hemos comprado la materia prima a $2.300 la tonelada, con el fee de ganancia que manejo está a $2.800 la tonelada. Ok, ¿cómo lo corroboramos? Para eso está este documento de cómo llegan a ser los formatos de índices unificados que les comenté hace unos momentos, ¿no? Y sencillamente lo que se realiza es la actualización en el INEI del precio nuevo del acero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que los contratistas van a tener esta información, porque INEI es una entidad centralizada, ¿no? Van a tener esta información
y van a poder pagar el precio correcto que el proveedor, que somos todos nosotros en este caso, que somos Aceros Arequipa, ya hemos pagado, ¿no? Que ya hemos demostrado que efectivamente es un costo mayor. Entonces, en ese sentido, y en base a la pregunta de Luis, podemos darnos cuenta cómo es la cadena de compras y hasta dónde llega el alcance de realizar un reajuste. No es solamente para que el contratista cobre lo correcto, sino también para que los empresarios, son dueños de fábricas o son dueños de grandes importadoras o son proveedores de distintos tipos de servicios, ¿no? Puedan verse finalmente retribuidos por las alzas que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, muy buena la pregunta de Luis porque nos ha permitido explicar cómo es finalmente toda esta cadena de gastos y de costos que tenemos para cubrir precisamente el hecho de pagar lo correcto, ¿no? Porque yo considero que siendo todos en esta noche parte de Aceros Arequipa y que nosotros vamos a gastar $2.300 la tonelada, que nos paguen en este mes de febrero que se viene solamente $1.000 la tonelada, porque definitivamente ahí sí la empresa, ¿no? Tendría pérdidas muy importantes y nos llevaría a la quiebra, ¿correcto? Entonces, este sistema de reajustes a nivel de leyes, ¿no? Ya también demarca el cuidado de lo que es el mercado, en este caso el mercado del sector construcción, para que finalmente esta línea de costos se pueda mantener vigente, ¿no? Se pueda mantener en funcionamiento, ¿no? Sin hacer que los empresarios quiebren ni pierdan los recursos que fabrican o que importan, ¿no? Entonces, muy importante la pregunta de Luis. Esa sería tu respuesta, Luis. Tenemos una pregunta de Julio César López, ¿no? Donde indica, ¿no? Ingeniero, en expedientes técnicos donde contemple equipamiento médico, electrónico, ¿son susceptibles de aplicación de la fórmula polinómica? Precisamente nosotros tenemos este punto que indica varios, como se puede ver en la presentación, ¿no? Eh, yo será un poco más de casi un año, ¿no? Vengo de ejecutar un centro de salud en la Sierra de Piura, que además de la infraestructura, Julio, también hemos realizado la implementación con equipamiento médico. Y hemos hecho el proyecto y lo hemos terminado hasta que ingrese el primer paciente. O sea, hemos visto todo el proceso y el equipamiento médico, que es toda una especialidad que netamente un constructor que viene de un sistema inmobiliario, retail, oficinas, no conoce, ¿no? Pero es un mundo muy amplio en el cual se tiene proveedores, se tiene importaciones, y de parte mía, pues ha sido importante esta experiencia, carrera, porque me ha permitido conocer estas partidas que normalmente no se hacen, ¿no? Entonces, sí forman parte, o sea, todo lo que está dentro de nuestro presupuesto de obra, absolutamente todo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, Julio, tenemos 1.000 partidas en nuestro presupuesto, eso quiere decir que por lo menos como recursos sin agrupar, ¿no? Por cada análisis de precio unitario, nosotros vamos a tener probablemente más de 50.000 recursos, pero todos estos recursos, agrupándolos adecuadamente por el tipo de índice unificado que corresponde, tienen que formar parte de la fórmula polinómica, ¿no? Porque no sería justo, ¿no?, que se actualice un presupuesto y, por ejemplo, el equipamiento médico del cual yo puedo comentar, puedo decir que lo que se cotizó en un momento, cuando salió este proyecto del centro de salud, que si mal no recuerdo fue en febrero del 2021, ¿correcto? Entonces, el costo
cuando se hizo la compra del equipamiento médico, que fue aproximadamente en julio, agosto, ya había tenido un incremento como del 25%, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tuvo que realizar en las valorizaciones los reajustes, ¿no? Respectivos de acuerdo a estas nuevas cotizaciones que se tenían por equipamiento, ¿no? Entonces, importante dentro de la consulta de julio es que no puede haber absolutamente ni un solo recurso que se quede fuera de lo que viene a ser precisamente la aplicación de la fórmula polinómica. Si hubiese un solo recurso que quedara fuera, ¿no? La fórmula polinómica estaría mal hecha, ¿no? Porque la fórmula polinómica llega a cubrir el 100% de partidas que se tiene en el presupuesto, el 100% de recursos. No deja absolutamente ni uno solo que pueda estar fuera de él, ¿no? Esa sería la respuesta. Gabriel nos indica, ingeniero, buenas noches, una consulta. Los reajustes de precios con fórmula polinómica, ¿es aplicable también para obras de modalidad de administración directa para sus valorizaciones? Es aplicable absolutamente a todo tipo de contratación. Nosotros sabemos que la administración directa es cuando una entidad, a través de sus propios medios, ¿no? A través de su propia oficina, por ejemplo, realiza un proyecto. No lo hace a través de un tercero, sino lo realiza a través de uno mismo, ¿no? ¿Y por qué es que sí aplica en este caso, Gabriel? Porque todas las entidades, ya todas las entidades del Estado, trabajan con dinero otorgado por el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas toma el dinero del gran tesoro público que nosotros tenemos a través de nuestros impuestos, de nuestras cuartas, quintas categorías, y diversos impuestos que pagan las personas naturales, las personas jurídicas, empresarios. Yo creo que hoy por hoy no hay quien pueda dejar de pagar impuestos. Todos, de manera directa o indirecta, pagamos impuestos. Entonces, este dinero fiscalizado por el Ministerio de Finanzas es otorgado a las entidades para que puedan cubrir y desarrollar sus proyectos y atender las necesidades que tienen, ¿no? Porque como sabemos, todo proyecto nace para poder cubrir una necesidad. Entonces, en ese sentido, y al ser dinero, que es dinero de todos los peruanos, existen entidades como la Contraloría General de la República que fiscaliza todos los procesos. Cuando estuve ejecutando este proyecto, este centro de salud en el norte del país, Contraloría visitó los proyectos, y no una vez, sino varias veces. Y no es una revisión por encima nada más, es una revisión exhaustiva. Se quedan semanas viendo valorizaciones, costos, cotizaciones, y muchas preguntas del por qué se hizo esto y el por qué no. Y esto debido a que, bueno, eso es, creo que está clarísimo, Gabriel, porque es el alto nivel de corrupción que hemos tenido y que probablemente tenemos aún en nuestro país, y que entidades como Contraloría hacen que finalmente el costo, el presupuesto de la obra sea y represente lo que realmente se va a ejecutar, para no tener mayores sorpresas en lo que viene a ser el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, es por esa razón que indistintamente, sea la modalidad de contratación, sea administración directa o sea a través de un tercero, siempre se debe de proceder y se debe de realizar los procesos como manda el reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? A través de la normativa, para poder generar finalmente un cobro justo, equilibrado, ¿no? Indistintamente de la modalidad de contratación que tiene. Correcto, esa sería la respuesta, Gabriel. Luego tenemos una pregunta de Kevin Guamaní.
Aquí nos dice buenas noches. Si el concepto de reajuste es que los costos sean justos tanto para la entidad como para el contratista, ¿por qué el índice unificado al reajustar es el del mes de pago y no el del mes en el que el contratista hizo la compra gasto? Aquí es un punto y es una pregunta muy importante, ¿ya? Es que los reajustes se hacen y se evalúan de manera mensual. Los presupuestos a nivel de Estado, cuando nosotros realizamos y participamos de las diversas licitaciones, tratan y se involucra que siempre estén dirigidos al mes. ¿Para qué? Para que en ese sentido pueda tener una lógica de secuencia de gastos, ¿no? Ahora, en este sentido también, imaginemos, ¿no? Nosotros hemos hecho un gasto fuerte. Estamos 5 de enero, todos somos de acá en esta noche parte de una empresa constructora, ¿no? Y finalmente, en el mes de febrero, teníamos planificado hacer un gasto, digamos, de 100.000 soles, pero hemos terminado haciendo un gasto de 180.000 soles, ¿no? Tenemos un delta de 80.000 soles que hemos gastado por demás y que nosotros no hemos podido hacer el reajuste del presupuesto, de la valorización en ese sentido, ¿no? Pero ya nos hemos visto afectados por este costo, ¿no? Cuando se hizo el reajuste, justo en la fecha de corte, no se presentó, no se hizo. Finalmente esto ha quedado excepto a hacerse, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Es que estos reajustes lo podemos realizar también de manera retroactiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que tiene INEI es información histórica. Y al ser información histórica, quiere decir que, mira, a mi supervisor, ¿no? Este mes no pude hacer el reajuste por X razones, tuve que hacer un gasto más, pero finalmente no lo puedo ver reflejado en mi reajuste. Vamos a presentar el reajuste de esta valorización, ¿no? Y lo vamos a presentar para la siguiente valorización, pero contemplando los reajustes este mes. Para todo esto hay que entender que los reajustes que se dan en las valorizaciones también se realizan, ¿ya?, mediante un cuadro de control. Hay un cuadro que estipula la misma normativa del SEACE, ¿no?, del OCE, que es el organismo que supervisa las contrataciones del Estado. Hay un esquema propio y un cuadro para realizar los reajustes, en donde mes a mes se puede llegar a colocar y equiparar cada uno de los puntos para este fin. Ahora, y acá también hay una parte importante de tu pregunta, Kevin, es que lo que indica el INEI es en base a un estudio de mercado que se hace mes a mes en empresas, en empresas que proveen materiales, equipos, importaciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, la información que está en INEI para poder hacer el reajuste es, en otras palabras, información real. Es información que no se puede tergiversar. Pero ¿qué es lo que sí se puede tergiversar? Es que tal vez yo, digamos, ¿no?, ustedes son una empresa contratista y justo este mes quieren comprar una cantidad de material de drywall, ¿no?, que probablemente otros vendedores, otros proveedores de drywall no les quieren vender porque les están pidiendo a ustedes que les paguen por adelantado o que les paguen con un crédito a una semana, ¿no? Pero yo les voy a vender el material con un crédito, no a una semana, sino te voy a dar un crédito de 60 días, 2 meses para que me pagues. Pero mi costo no va a ser el que te cobran la competencia. Mi costo va a ser un 80% más. Y te lo vendo, ¿por qué? Porque precisamente veo tu necesidad de crédito, necesitas crédito porque no tienes plata en este momento. Pero sí te voy a vender el material, pero te voy a vender el material a un costo más elevado, ¿no? En ese caso, te vendo el material, tú me compras y de acá a 2 meses me pagas lo que hemos quedado. Un 80% más del costo normal.
digamos, ¿no? Ese tipo de variaciones, ¿no? Que llegan a formar una desviación dentro de los costos, ya no es responsabilidad de INEI, ¿no? Es responsabilidad dentro del libre mercado que existe actualmente entre la compra, de la venta y la demanda, ¿no? Yo estoy cubriendo tus necesidades como constructor al darte crédito, pero mi costo va a ser más elevado. Entonces, eh, si tú estás de acuerdo en comprar, tienes toda la libertad de hacerlo, así como yo tengo la libertad de incrementar mi costo debido al crédito que te voy a dar. Entonces, esta también es una práctica usual, ¿no? Es una práctica que realmente se realiza y que en ese caso, pues, no hay un reajuste que te pueda decir INEI contratista, como tú no pudiste pagar o no pudiste gestionar el crédito a una semana y te estás yendo a un crédito con 2 meses, mira, puntualmente para ti vamos a hacer un índice unificado para que puedas recuperar eso que estás gastando por demás con, con este proveedor, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que no se podría. ¿Por qué? Porque la información que maneja INEI es con el análisis de precio del mercado actual, el mercado estándar, el que normalmente conocemos y usamos, ¿no? Entonces, eso también lo extraemos de la consulta que hizo Kevin, importante consulta en la cual hemos podido determinar el por qué y de dónde viene este tema de poder pedir que sea retroactivo el reajuste, ¿no? Y qué casos no podrían conservarse como tal, ¿no? Tenemos una pregunta más de David Márquez, ¿no? Que indica, ingeniero, cuando hay un adicional de obra o mayor metrado, ¿se utiliza el mismo precio del expediente contractual y luego se hace el reajuste por cada expediente de su fórmula polinómica? Cada uno de los presupuestos tiene una fórmula polinómica. Si nosotros vamos a hacer un adicional de obra y que está conformado por las partidas que tiene el presupuesto original, entonces vamos a adoptar los mismos precios unitarios que tiene el proyecto, ¿no? Pero que estos, cuando se lleguen a valorizar, porque en el caso del Reglamento Nacional el Reglamento de Contrataciones del Estado, los adicionales se llegan a valorizar de forma aparte al presupuesto contractual, ¿no? Cuando hagamos la valorización, vamos a poder también aplicar el reajuste, ¿no? El reajuste de precios en ese caso, ¿no? Ahora, acá entender un tema. El coeficiente de reajuste está en base a una cantidad de recursos por cada tipo de recursos de un determinado presupuesto. Un adicional de obra es otro presupuesto, es otras cantidades que llegarían a sumar, ¿no? El monto adicional. Y que estos ameritan que se realice una gestión en ese mismo sentido, que puedan contener una fórmula polinómica para hacer los reajustes pertinentes, ¿no? Esa sería la respuesta, David. Ahora nos quedamos con la consulta de Niels y de ahí avanzamos con las demás consultas que tenemos, así también para poder avanzar un poco más sobre la clase. ¿Correcto? Entonces, vamos a comentar al respecto. Entonces, en ese sentido, ¿no? Podemos reconocer la fórmula polinómica, ¿no? En la cual es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto, que está constituida por una sumatoria de términos denominados monomios, ¿no? Los monomios son cada uno de estos valores que vemos aquí, ¿no? Que consideran el porcentaje de incidencia y los principales elementos.
¿Cuál es el porcentaje de incidencia? Es este valor que tenemos como A, B, C, D y E, ¿no? Y que la sumatoria de ellos debe dar el valor de 1, ¿correcto? Y los monomios que van a estar representados por la mano de obra, los materiales, los equipos, varios, gastos generales y utilidades, ¿no? Estos vienen como resultado de la unificación y de la conformación de monomios de todos los recursos, de todos los análisis presupuestos que forman parte del presupuesto de obra. Finalmente, esta es como la fórmula resumen, ¿no? En la cual está contemplado el coeficiente de reajuste K, con el cual vamos a realizar la gestión de actualización de precios. ¿Correcto? Entonces, eso vamos a considerarlo para ese punto. La fórmula de reajuste, ¿no? El expediente técnico debe contener las fórmulas polinómicas, como ya lo hemos comentado. Cada vez que nosotros recibimos un expediente técnico de un proyecto que vamos a empezar a ejecutar, este expediente técnico contiene el presupuesto, ¿no? El presupuesto contiene su sustento de metrados, también contiene sus análisis de precios unitarios, también contiene su lista de recursos, ¿correcto? Donde se puede visualizar cada recurso con la cantidad y el metrado que necesita, y también va a tener precisamente la fórmula polinómica, ¿no? Y esta fórmula polinómica la vamos a poder identificar y la vamos a utilizar para poder realizar los reajustes mes a mes. En este caso, la fórmula de reajustes, de acuerdo al Decreto Supremo 1179, las fórmulas polinómicas deben cumplir las siguientes condiciones normativas. Máximo número de monomios debe ser 8. El máximo número de incidencias por monomios debe ser 3. El coeficiente de incidencias tiene que ser mayor al 5%, ¿no? Y en este caso, la sumatoria de estas incidencias tiene que ser igual a 1 o al 100%, como ya lo hemos comentado, ¿no? Y el número de fórmulas por obra son 4. Sin embargo, si la estructura de costos de la obra lo requiere, por mayor aproximación de reajuste, puede haber más de 4 fórmulas polinómicas, ¿no? En este caso podemos contemplar fórmulas polinómicas debido a que se tiene que realizar, por ejemplo, las contrataciones o las gestiones que se deben de hacer por cada punto de adicionales. Existen proyectos muy grandes, por ejemplo, el proyecto de Chincheros o del proyecto que se está haciendo aquí en el aeropuerto Jorge Chávez también, donde demarcan ya zonas muy puntuales y muy grandes como para ser contenidas en un solo presupuesto, ¿no? Entonces, cada una de estas puede finalmente demarcar una zona en el sentido de poder determinar cada punto de presupuesto, ¿no? Y que cada presupuesto pueda contener en ese mismo sentido su propia fórmula polinómica, ¿correcto? En este caso, el reajuste se calcula empleando la expresión de reajuste, va a ser la valorización del periodo, ¿no? Multiplicado por el coeficiente menos el valor de 1, ¿no? Entonces, el reajuste se calcula en la siguiente premisa. El coeficiente K se calcula en base a los índices de precios de construcción, ¿no? Que se publica en el INEI, corresponde al mes en que se debe ser pagada la valorización, ¿no? Y es decir, la valorización del mes de enero se aplica el K del mes de febrero, a la valorización del mes de febrero se aplica el K del mes de marzo, y de esta forma sucesivamente, ¿no? Entonces, las valorizaciones de obra principal y las valorizaciones de obras adicionales deben de tener
cada una su propia fórmula polinómica, ¿no? En este caso, respondiendo a lo que ya habíamos comentado, una consulta líneas arriba, ¿no? Que sí amerita que tengan sus propias fórmulas polinómicas. Entonces, también es importante tener en consideración que las valorizaciones mensuales se reajustan con el coeficiente K del mes, ¿no? Durante la ejecución de obra, las valorizaciones se reajustan con el coeficiente K del mes anterior, y en este caso, si tenemos que la valorización del 30 de abril se reajusta a cuenta con el coeficiente K del mes anterior, en este caso, marzo, ¿no? En la liquidación final, las valorizaciones se reajustan con el coeficiente del mes siguiente a la valorización, ¿no? Así tenemos que la valorización al 30 de abril se reajusta en forma definitiva con el coeficiente K del mes siguiente, en este caso vendría a ser el mes de mayo. Entonces, como cálculo de reajuste durante la ejecución de la obra, ¿no? Tenemos el coeficiente de reajuste del mes de marzo, ¿no? Que es el valor de 1.1, de acuerdo a los índices unificados que hemos podido resolver y hemos colocado dentro de la fórmula polinómica, y nos da un valor de 1.1. Entonces, en ese caso, el reajuste a cuenta vendría a ser la valorización de abril, ¿no? Multiplicado por el coeficiente del mes de marzo menos 1, dando el valor de reajuste, que en este caso sería de 1000 soles, ¿no? En ese caso, la valorización al 30 de abril es de 10.000, el coeficiente de mayo puede ser de 1.15, en ese caso, el reajuste vendría a ser de 1500, ¿no? Por lo tanto, el saldo de reajuste a reconocer en la liquidación vendría a ser la diferencia que tenemos entre mayo, ¿no? ¿Correcto? Y también el valor que tendríamos en marzo, para que finalmente ahí nos pueda dar el valor de reajuste que se tenga que hacer para la valorización del 30 de abril. En este caso, el saldo de reajuste sería el valor de 500 soles, ¿no? Así también podemos entender que los cálculos de reajuste nos estableció los casos, como es el caso de obras atrasadas. Se considera que una obra está atrasada cuando el monto acumulado de los avances o las valorizaciones reales, ¿no? a lo ejecutado sea menor al monto acumulado de los avances o valorizaciones programados y que figuran en el calendario de obra vigente, ¿no? Este es un caso puntual donde se tiene un proyecto ya en un sistema de gestión de atraso, ¿no? En este sentido también podemos ver cómo se hace la valorización programada, que tenemos el valor de 10.000 soles, el reajuste que se realiza, que es el valor de 1000, en ese caso, la valorización ejecutada es de 8000, y el reajuste termina siendo 800. Entonces el reajuste a reconocer, a pagar, va a ser finalmente el de 800, y se paga el ejecutado porque no supera al programado. Distinto sucedería si es que se llega a superar, entonces en ese sentido sí correspondería ser un pago mayor a este, ¿no? Finalmente, también en los casos de obras permanentemente adelantadas, ¿no? Podemos considerar la sumatoria de avances ejecutados mayores a los avances programados, para que de esta forma podamos tener el monto máximo de reajuste, ¿no? El cual va a ser igual a los reajustes ejecutados, contemplando la valorización respectiva por el valor del coeficiente menos 1. Y en ese sentido poder atender cada uno de estos puntos, ¿no? En ese mismo sentido, tenemos una valorización programada de 8000, ejecutada de 10.000, en los cuales tenemos un reajuste de 800 en la programada y tenemos un reajuste de 1000 en la ejecutada. Entonces, en ese caso, el reajuste a considerar es el reajuste mayor que se tiene debido a la valorización ejecutada como tal, ¿no?
Entonces, dentro de las consideraciones, las fórmulas polinómicas deben ser elaboradas por el proyectista y estar incluidas en el expediente técnico. La entidad debe tener en cuenta una proyección de monto de reajustes al establecer la asignación presupuestaria por una obra. Este punto 2, más que todo, guiado para las personas que testan proyectos, ¿no? Y que deben de contemplar como parte del gasto total, ¿no? Que también va a contener cierto porcentaje de incremento debido al reajuste que se va a tener en sí. Luego los reajustes se deben calcular junto con cada valorización, recordando que pueden ser positivos, incrementando el valor, o negativos, en los cuales se descuenta al monto valorizado, ¿no? Así también el pago de reajustes está en función a comparar los reajustes programados en base a las valorizaciones programadas versus nuestros ajustes que ya vienen a ser a nivel real y que es lo que nosotros debemos ya demarcando para cada uno de ellos, ¿no? En ese sentido es lo que nosotros estaríamos colocando. Ahora vamos a comentar, antes de continuar vamos a responder algunas preguntas que tenemos, ya que tenemos en cartera. A ver, voy a revisar las preguntas. Muy bien, tenemos una consulta de Nils donde pregunta, ¿no? ¿El reajuste aplica solo a obras por contrato, también a administración directa? Ya hemos respondido. Debido a esta nueva normativa que tenemos a través de entidades que vienen a revisar y supervisar el control de gasto que tenemos, ¿no? Es que podemos indicar que los reajustes actualmente y en base a la normativa vigente está aplicado a todo tipo de contratación que tengamos, porque Contraloría General de la República entiende que siendo inclusive una administración directa, está trabajando con dinero estatal, ¿no? Y que estos deben de demarcar una justificación pagando siempre los precios correctos que deben de conservarse en ese sentido, ¿no? Así también Claudio nos pregunta, ¿el reajuste está previsto en el reglamento para obras por contrata? Y también hay que especificar en todo tipo de contratación que tengamos a través del Estado, ¿no? Tanto para administración directa, contrata, sistema de contratación mixta, y bueno, las diversidades que tenemos actualmente, ¿no? Juan Luis Coasaca nos pregunta, ingeniero, buenas noches. ¿Es el caso, en el caso que como contratista encuentro que el material de mayor porcentaje como cemento o acero y su índice unificado no corresponde para un reajuste, cuál es el procedimiento correcto que debo de realizar? Realmente los coeficientes de índice unificado que tenemos en INEI son valores que cuentan con aproximadamente 3 a 4 decimales en su desarrollo, ¿no? Y que realmente mes a mes estos se vienen actualizando. Y hay similitud, sí, en el caso de las 6 tipologías por ubicación que existe por cada material, ¿no? Pero que de mes a mes no haya variaciones, sí se ha dado en algunas ocasiones, pero por lo general y por el nivel de aproximación que tiene, siempre demanda, así sea un poco, pero sí demanda que se haga la correcta verificación en ese caso, ¿no? De lo que viene a ser el índice unificado. O sea, siempre debemos de realizarlo, así sea por más pequeño el cambio que tengamos dentro del índice que estamos analizando, ya sea por una forma o por la otra, ¿no? Cintia nos consulta. Ingeniero, en los casos en donde la entidad no tiene dinero para cancelar el reajuste debido a que su presupuesto es bajo, en sí, y esto es algo que
probablemente todos los que nos acompañan o algunas personas que nos acompañan esta noche que tal vez ya han trabajado con el Estado, sabemos que el Estado es el mejor cliente. ¿Por qué? Porque los recursos que tiene son como recursos infinitos, realmente, ¿no? O sea, estamos haciendo una gestión tributaria constitucional para poder recabar impuestos a todo, realmente hay impuestos para todo, que hace que si una entidad no tenga el dinero necesario para pagar, es porque no hizo una correcta gestión con el MEF, ¿no? Con el Ministerio de Economía y Finanzas, no hizo una correcta gestión para poder hacerse de la dotación de dinero necesario, ¿no? Pero que no exista dinero para pagar, en este caso por falta de liquidez, eso es algo que, bueno, al Estado peruano no le sucede. Más bien al Estado peruano le sucede lo contrario. Le sucede que no tiene la forma o la experiencia gestando proyectos, ¿no? Hay muchas entidades que reciben presupuestos para hacer proyectos, pero que finalmente las devuelven porque no han podido gestionarlo, no tienen el profesional adecuado para poder hacer esta gestión, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en esta consideración. ¿Correcto? Esa sería la respuesta a Cintia. Miguel Ángel nos dice, la fórmula polinómica se desconfigura, ya no es real, ¿no? Desde el momento en que el contratista presenta su oferta económica a la entidad para el procedimiento de selección, ya que los porcentajes de costos indirectos son distintos y costos unitarios diferentes al presupuesto original. De cierta forma sí es correcto el comentario que hace Miguel, ¿no? Ya que la fórmula polinómica hay que entender primero que es independiente y es como que la partida de identificación de un presupuesto, ¿no? Es la partida con la cual se va a poder actualizar y se va a poder recrear, pero siempre va a ser real y siempre va a ser de beneficio cada vez que se pueda obtener y se pueda contener cada uno de sus puntos y esté bien desarrollado, ¿no? Para que en ese sentido no sea solamente una herramienta sin usar, sino para que esté completamente acorde a lo que se necesita, ¿no? En ese caso, Miguel Ángel, ¿no? Es necesario y correcto hacer una fórmula polinómica adecuada, que sea real, ¿no? Y que permita que el contratista pueda actualizar su presupuesto de acuerdo a las valorizaciones que tiene que hacer y a las actualizaciones por los cambios de índices unificados que se tienen. ¿Correcto? Entonces, ese sería el punto para poder realizar esta gestión, ¿no? Nos preguntan, ingeniero, sobre la deflactación de precios, ¿no? La deflactación es un proceso ya que está también dentro de la normativa del Estado, ¿no? Que tiene una particularidad, así también como los reajustes, ¿no? Las actualizaciones, ¿no? Pero en este caso está más relacionado al tiempo y a la forma en la que se hace. En algunos casos se denominan deflactaciones, ¿no? Porque está básicamente relacionado al hecho de poder eliminar una mala percepción económica de lo que se tiene como valor, ¿no? Y hace ver como que si el reajuste fuese siempre lo contrario, o sea, el lado positivo de actualizar un precio, ¿no? Es como que si deflactación significa actualizar para menos y en este caso el reajuste como que actualizar hacia un valor positivo, ¿no? Sí son terminologías que están dentro del reglamento de contrataciones del Estado, está dentro de la normativa que maneja la OCE, ¿no? Y que son prácticas finalmente económicas, ¿no? Que se realizan en las valorizaciones
para que finalmente se pueda tener una equidad, ¿no? Justicia en el momento de desarrollar y realizar el tema de costos del proyecto, ¿no? Tenemos una pregunta de Willy, ¿no? Que dice: ingeniero, buenas noches. Cuando se reajusta una valorización ejecutado, se compara con el programado, pero cuando una obra está atrasada en la ejecución, se toma el mínimo del reajuste. En el caso que en el programado se considere 7 valorizaciones y en el ejecutado, como está atrasado y con ampliaciones de plazo, se tiene 17 valorizaciones, 10 valorizaciones, no se tiene un programado con qué comparar. De tal manera el reajuste sería cero. Para la liquidación también sería cero, el reajuste de las últimas 10 valorizaciones. No hay absolutamente algún tipo de limitación, Willy, para poder realizar, en este caso, los reajustes, ¿no? En la normativa, ya que especifica este tipo de prácticas, no llega a excluir tácitamente algún tipo de gestión que se tenga ya entrelazado, ¿no? No la llega a excluir, al contrario, siempre promueve que de alguna u otra forma, pero que se haga el sistema de reajustes, ¿no? Con el cual ya se libera cualquier tipo de coordinación de partes o que estén fuera del reglamento. Ahora, recordar también que todo esto que está gestionado en el reglamento, finalmente tiene pie y tiene un punto de anclaje en el hecho de que esta gestión demanda que se haga una revisión en base a cada detalle de la fórmula polinómica, ¿no? Entonces, para ello, claro, la fórmula polinómica tendría que estar bien desarrollada, pero finalmente va a poder realizar y otorgar este tipo de gestiones en el reajuste que se va a tener, ¿no? Entonces, realmente no había forma, Willy, que no se logre o no se haga los reajustes de algún tipo de vez. Así haya estado el presupuesto, no sé, de cierta forma en revisión o de alguna forma, ¿no? Pero no hay una manera tácita, ¿no? Que evite que se hagan en este caso, que se haga el reajuste, ¿no? Más que todo basado en el hecho de que se busca tener una equidad entre el costo, ¿no? Y el pago de las valorizaciones que se tienen que hacer, ¿no? Entonces es de cierta forma un interés común, ¿no? Esa sería la respuesta, Willy. Tenemos una consulta de Adriana, ¿no? Que nos indica: buenas noches, ingeniero. Para el reajuste de precios en una liquidación de contratos, ¿se usa el índice del mes que se pagó la valorización o el mes valorizado? Nosotros tenemos, y hay que tener en cuenta, cuando empezamos la obra hacemos un cronograma de proyecto, ¿no? Y de este cronograma también es obligación presentar por parte del contratista su cronograma valorizado. En este cronograma valorizado estipulamos la fecha en la cual se van a realizar cada una de las valorizaciones. Entonces, cuando hagamos nosotros el proceso de reajuste, Adriana, tenemos que equipararlo, ¿no? Con los meses y los tiempos que tenemos en nuestro cronograma valorizado. Esta información siempre va de la mano y sirve para que precisamente guíe, ¿no? Y pueda afirmar, ¿no? Que lo que se está, en este caso, realizando es de forma correcta, ¿no? Y no va a haber observaciones al respecto. ¿Correcto? Entonces, esa sería la respuesta, Adriana. Osman Menacho, consulta: buenas noches, ingeniero. ¿Cuál es el criterio de agrupamiento de índices cuando estos no alcanzan el valor mínimo requerido para ser considerado como monomio muchas veces? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos elementos de acero, ¿no? Como pueden ser tal vez la carpintería metálica, ¿no? Entre algunos casos, ¿no? Y tenemos un índice unificado distinto
que puede ser el acero corrugado. Pero realmente vemos que el acero corrugado, para el tipo de proyecto que estamos realizando, no tiene una incidencia muy importante. Entonces, es en ese caso que nosotros podemos tomar estos índices, ¿no? Y colocarlos de cierta forma en otro punto para que pueda tener finalmente el agrupamiento requerido, ¿no? Entonces, podemos hacer los agrupamientos por tal vez materia prima que tienen los materiales, porque ambos trabajan con la materia prima para hacer acero, ¿no? Por otro lado, lo que se podría agrupar también es, por ejemplo, el tema de concreto premezclado con cemento, ¿no? Tal vez agrupar también ahí en el caso de que sea, no sé, alguna actividad que demarque movimiento de tierras, agruparlo por agregados, ¿no? Los agregados se agrupan entre ellos. O tal vez, si no es muy incidente, tal vez podemos tener el sentido de agrupar, en este caso, materialidades similares, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sería la respuesta que sería en base a qué es lo que se debería de considerar para el equipamiento, ¿no? Evelyn Magali, ¿no? Nos consulta qué es la fórmula polinómica. Bueno, como hemos comentado, la fórmula polinómica viene a ser el resumen que nosotros tenemos de todo el presupuesto. Y este presupuesto nos va a permitir a nosotros poder ser representado mediante una fórmula que va a permitir actualizar los costos de todos los materiales, equipos y herramientas que tengamos declarados a nivel estatal en ese sentido, ¿no? Esa sería la respuesta, Osman. Luego tenemos una consulta de Evelyn Magali, ¿no? Que dice buenas noches. Ya, esa sería la respuesta, perdón, Evelyn, ¿no? De fórmula polinómica. Luego tenemos a David Torres, donde dice, ingeniero, buenas noches. El proyecto aprobado cuenta con 3 fórmulas polinómicas. Hay subpresupuestos. Consulta, tengo que realizar 3 reajustes en las valorizaciones. Como vas a tener 3 subpresupuestos, tú vas a realizar las valorizaciones de cada una de ellas. Y cada una de ellas se tiene que reajustar con su propio coeficiente de reajuste, ¿no? Esa sería la respuesta, David. Avanzando, tenemos una pregunta de Diego, que indica, buenas noches, el índice 47 siempre se modifica en mes de septiembre. En la liquidación se usa el modificado, siempre se tiene que realizar el modificado o el último vigente de acuerdo a lo que se está estipulando. Esa sería la respuesta, digo, Mauricio. Miguel Ángel dice, la fórmula polinómica se desconfigura y no es real desde el momento en que el contratista presenta su oferta económica a la entidad para el procedimiento de selección, ya que los porcentajes de costo directo o indirecto son distintos y costos unitarios diferentes al presupuesto original. Me parece que esta consulta ya la hemos respondido, ¿no? Pero bueno, finalmente es de que la fórmula polinómica debe de representar la realidad de lo que estamos ejecutando, para que no pueda haber algún tipo de complicación en el momento de buscar los reajustes, ya que si hacemos los reajustes de una forma inadecuada, estos finalmente van a terminar impactando en los valores económicos que podrían verse afectados, ¿no? Por esta gestión. Tenemos una pregunta de John Ibaque, donde indica el reajuste de precios se puede dar durante la ejecución de una obra, ¿no? Y eso implica aprobar un nuevo presupuesto de obra. Si ya existe un presupuesto, este presupuesto debería de contemplar una fórmula polinómica para su desarrollo. Como hemos explicado, ya también por temas de contraloría que se tienen que desarrollar intangible, ¿no? Esa sería la respuesta. Wilson nos pregunta, ingeniero, buenas noches, por favor, ¿podría responder a la pregunta de Willy Ingenieros? Sí la llegué a responder,
¿no? De igual forma, vamos a tener el video que hemos realizado, ¿no? Para que puedan ver la respuesta, ¿correcto? Esa sería la respuesta, Miguel Ángel. John Libaque indica, el reajuste de precios se puede dar durante la ejecución de una obra, ¿no? Y eso implica aprobar un nuevo presupuesto, eso ya lo hemos comentado también. Wilson, podría responder la pregunta de Willy, ya está contestada la pregunta de Willy. Omar RL indica, puede ser de instalaciones electromecánicas, hidráulica, hacen que aumenten los monomios. Realmente la participación de los monomios dentro de la fórmula polinómica se espera que lleguen a sumar la unidad, ¿no? Pero que definitivamente tengan un mejor control en el desarrollo propio de la gestión de realizar cada monomio para cada fórmula polinómica, ¿no? Entonces, lo que puede hacer que aumente el costo o que aumenten los monomios podrían ser tal vez si son equipos o proyectos muy, muy caros que demandan algún tipo de gestión adicional, ¿no? Esa sería la respuesta, Omar. Luego tenemos Jorge Santibáñez, donde dice, ingeniero, en ocasiones, cuando uno realiza la liquidación final de obras, se encuentra que algunos índices no están contemplados dentro de la lista de índices. Por ejemplo, sería el índice 29 que se toma, ¿no? El índice 30, me refiero al dólar. En ese caso, ¿qué se debe hacer? ¿No? Bueno, si es que no está contemplado, y no está contenido dentro de algún recurso, en ese sentido, pues no se podría usar tal índice unificado porque no está siendo finalmente empleado, ¿no? Y se podría hacer un ejercicio de tal forma que permita que se haga esta práctica, pero ya contemplando adecuadamente lo que se tiene para poder identificar, en este caso, cada punto dentro de la liquidación, ¿no? Entonces, la idea ahí, Jorge, es que finalmente si es un índice unificado que no ha sido empleado, no formaría parte del sistema en este caso, de la revisión de fórmula polinómica, ¿no? Esa sería la respuesta, Jorge. Rubén pregunta, ¿es correcto realizar el reajuste en la liquidación de obra? Sí, sí, se realiza también y se desarrolla en ese sentido como liquidación, que es lo que a la fecha como saldo estaría pendiente, ¿no? Esa sería la respuesta, Rubén. Luis Andrade tiene otra consulta, dice, ingeniero, siempre se hace una revisión de todo lo que templa el expediente para verificar que todo esté realizado de manera correcta, ¿no? Incluido la fórmula polinómica. ¿Qué pasa si en un supuesto caso no lo revisan bien el expediente y lo aprueban habiendo fallas en la fórmula polinómica que no cumpla con alguno de los requisitos que usted mencionó, ¿no? Y la residencia y la supervisión de la misma manera lo pasan por alto y empiezan con la valorización y reajuste durante el tiempo de ejecución y en un punto se dan cuenta del error inicial, de qué manera implicaría ese error en la ejecución de la obra. Finalmente, sí es un tipo de error que se pueda contemplar y lo están llevando de manera constante, quiere decir que existe algún tipo de formatería que permita esa gestión, ¿no? Pero básicamente en este caso, eh, que se tenga que verificar lo que se ha realizado, ¿no? Dentro del expediente técnico, ¿no? Nos va a permitir a nosotros que finalmente se hagan las valorizaciones, ¿no? Y estas valorizaciones deben tener los reajustes. Entonces, estos fórmulas polinómicas, si bien es cierto, podrían estar mal, se debe de comentar, en este caso, se tiene que comentar, en este caso, al supervisor de lo que acontece y que precisamente se va a llegar a corregir o verificar los índices que puedan generar algún tipo de
error, ¿no? Y ver cuál es la razón en ese caso.